Tenemos solo una hora hoy y mañana tenemos dos, recuerden, mañana tenemos desde la 1 en adelante las 2 horas, porque hoy tenía médico y no podía terminar la clase, si no, ¿sí? Bueno, ejercicio 4. En el ejercicio 4 tenemos la siguiente situación. Un fitito con trayectoria recta aumenta su velocidad desde los 10 km por hora hasta los 90 km por hora con una aceleración constante. La aceleración que tiene esa aceleración constante es de 1,0 metros por segundo al cuadrado. Y nos pide calcular el tiempo que emplea en realizar el cambio de velocidad. Esto lo habíamos dejado ya planteado en la clase pasada para terminarlo, ¿sí? Así que no planteaba mayores dificultades. Bien. Bueno, ayúdenme, ¿cómo era la ecuación a la que habíamos llegado para calcular el tiempo que emplea en realizar esa aceleración? ¿Sara? Había que calcular delta T, ¿Sí? que la ecuación, o sea, los datos que tenés es velocidad inicial, ¿Sí? que son 10 km por hora, la velocidad final, 90 km por hora, que los pasamos a las dos, las pasamos la velocidad inicial a 2,7 metros sobre segundos y Bien. la velocidad final a 25 metros sobre segundos. Perfecto. Y de ahí la aceleración, que la calculamos, creo, si no me acuerdo mal, creo que la calculamos. Está como dato la aceleración. Ah, no, perdón, está como dato, cierto. Que es 1,0 metros sobre segundos al cuadrado. Y la ecuación de delta T es velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Bueno, o sea que teníamos la variación de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, y a eso lo teníamos que dividir por la aceleración. No recuerdo cuál fue el compañero que el otro día nos comentaba que era fácil de despejar porque intercambiábamos la aceleración por el delta t de la fórmula de aceleración, y ahí teníamos la fórmula para hallar el delta t. Bueno, ahora los escucho con el planteo. ¿Cómo quedaría? 25 metros sobre segundos 25 menos harán. Menos 2,7. 7 sobre segundos. No sé quién, hay alguien que tiene abierto el micrófono y está haciendo ruido. Tengan cuidado ahí porque se tapa todos los sonidos. Bueno, menos 2,7 y todo eso dividido. 1,0 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, o sea que en realidad la cuenta esta, lo que me importaba era la resta de arriba, porque dividir entre 1 no me va a afectar en nada el resultado, ¿sí? 1,0 metros sobre segundos, y ahí me falta ponerle el cuadrado, la 2 del segundo. Bien. ¿Cuánto da 25 menos 2,7? 22,3 segundos. 22,3, ¿están todos de acuerdo? Sí. 22,3. ¿Y en qué unidad tengo que expresar el resultado? Segundos. En segundos, porque estoy calculando tiempo, ¿no? Además de eso, si nos fijamos en el ejercicio, tenemos metros por segundo y metros por segundo arriba, o sea que arriba me va a quedar metros por segundo porque es una resta, ¿sí? Y abajo también tengo metros por segundo, o sea que estos 2 metros por segundo que están acá se me van a anular con estos metros por segundo, pero como en la aceleración hay 2 segundos ahí, porque dice segundos al cuadrado, hay una S que sobra, que es la que va a ir en el resultado final. Por eso es que me da en segundos además, ¿no? Además de que me da esa unidad porque es tiempo, ¿no? Bueno, y quedó pronto el 4. Un ejercicio bien cortito y bien rapidito de hacer. ¿Consultas? No. No. Bueno, vamos al siguiente. Recuerden los que entraron tarde de poner la asistencia, ¿no? En el chat. Bueno, ejercicio 5. El ejercicio 5, algunos de los que me lo enviaron se confundieron. Yo les dije que el ejercicio se hacía hasta la parte B y algunos se aventuraron y se metieron en la C y en la D. No era necesario y además
no había explicado cómo encararlo. Tal vez, eso no quiere decir que no lo pudieran hacer, pero les digo que se complicaron la vida, nada más que eso. Bueno, ejercicio 5. Un auto tiene una velocidad inicial de 10 metros por segundo y se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Su aceleración es 1,2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? O sea que nos están dando como datos. Yo en vez de poner datos ahora para que nos rinda el tiempo, le pongo acá al lado. Acá arriba le pongo que esto es la velocidad inicial y esto que está acá es la aceleración. Son los datos que me dan. ¿Está? ¿Se entiende, no? Lo puse así para no demorar mucho. Bueno, y la parte A nos pide calcular su velocidad 5,0 segundos después. O sea que nos está diciendo que calculemos la velocidad cuando el delta t fue 5 segundos. Así que ese es otro dato que me están dando. Eso es el delta t. Bien. Si tenemos velocidad inicial, aceleración y delta t, ya hace varios ejercicios de atrás que venimos calculando la velocidad final. Así que en este caso sería bien sencillo de hacer. ¿Cómo se calcula la velocidad final? Levantando la mano. ¿Malena? Aceleración por delta t más velocidad inicial. Perfecto. Bien, esta cuenta es sencilla. La aceleración es 1,2, ¿sí? El delta t nos dicen que son 5 segundos y la velocidad inicial era dato también, es 10 metros por segundo. Así que bueno, lo planteo y me cuentan el resultado. 1,2 metros sobre segundos al cuadrado por el delta t, que es 5,0 segundos, y a eso le tengo que sumar la velocidad inicial, que es 10 metros sobre segundos. Bueno, 1,2 por 5 más 10. ¿Cuánto da esto? 16. Da 16, Metros perfecto. sobre segundo. Metros sobre segundo, muy bien también. Metros sobre segundos porque es una velocidad. Bien. Recordemos que la aceleración, que es 1,2 metros por segundo al cuadrado, me indicaba que cada segundo su velocidad va a aumentar en un valor de 1,2. ¿Sí? En el primer segundo aumenta 1,2, por lo tanto pasa de 10 metros por segundo a 11,2. En el siguiente segundo va a aumentar de vuelta 1,2 más. Así que va a dejar de ser 11,2 y va a pasar a ser 12,4. Y así sucesivamente hasta que llega a 16 metros por segundo cuando pasaron 5 segundos de tiempo. Eso es lo que sucedió ahí. Luego me pedí hacer una gráfica que el otro día hicimos incluso el esbozo y la dejamos media cocinada, que era la gráfica de velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Habíamos dejado el eje vertical donde va a ir la velocidad y teníamos el eje horizontal también dibujado y habíamos visto que teníamos solo dos tiempos como datos, el inicial, que es cuando se empieza a controlar el tiempo, y el final, que es cuando pasaron esos 5 segundos. Y además teníamos una velocidad inicial que es 10, y ahora tenemos una velocidad final que no la teníamos el otro día, que es 16. Podría ir por ahí, más o menos. Ese dato el otro día no lo teníamos. Así que pondríamos, por ejemplo, acá 10. Yo no lo estoy haciendo a escala, ¿no? Por acá tendríamos la velocidad 16. Arriba del eje le tendría que anotar para que se entienda que lo que estoy graficando en el eje vertical es la velocidad en metros por segundo, o metros sobre segundo, mejor dicho. Y acá tenemos el tiempo, que está medido en segundos. Todo esto que estoy mostrando en realidad lo hicimos el otro día, salvo el hecho de tener el 16 como dato, porque no lo teníamos, no habíamos hecho la parte A. Tenemos un tiempo por acá que es 0, cuando el eje del tiempo se cruza con el eje de la velocidad, y otro tiempo que es el tiempo final, que es 5,0 segundos, que fue el que usamos para calcular la velocidad final. Bueno, ¿y qué habíamos dicho? ¿Dónde se encontraban los puntos acá? A ver.
¿Nadie me ayuda? ¿No sería en el eje X? En el eje X, un punto, decís tú, ¿dónde? O sea, en 0 exacto es al inicio. Lo que pasa que, según la letra, a los 0 segundos no está quieto, tiene cierta velocidad. Si el punto estuviera aquí... A los 0 segundos tendría velocidad 0, pero no tiene velocidad 0. Claro, ¿cuánto Su tiene? velocidad inicial es de 10, entonces Bien. en 0 debería tener un punto en 10. Bien, perfecto. A los 0 segundos tengo que venir acá, ¿no? Ahí estaría el primer punto. Y luego tenemos que a los 5 segundos, ¿cuánto es la velocidad? 16. 16. Por lo tanto, en los 5 segundos tengo que ir hasta donde está el 16. O sea, tengo que hacer una línea horizontal en el 16 y una línea vertical en el 5. Y donde se cruzan esas dos líneas me quedaría el punto, más o menos ahí. Y con esos dos puntos ya tengo todo lo necesario para representar la gráfica. Una gráfica muy fácil. ¿Sí? Simplemente tengo que unir esos dos puntos. Y ahí terminé la parte B. ¿Pudieron entender todos? Era muy sencillo. Bien. Parte C, ahora sí, vamos a meternos en algo que no había ido de tarea. En la parte C nos pide calcular qué desplazamiento realizó en los primeros 5,0 segundos. No tenemos ninguna herramienta a mano visible que nos permita calcular el desplazamiento, porque recordemos, yo voy a plantear algunas cosas acá para recordar. El desplazamiento lo simbolizábamos así, delta X. ¿Recuerdan? Sí. Bien. El delta X nosotros habíamos visto un par de formas de calcularlo. Una era esta, posición final menos posición inicial. ¿Tenemos posición inicial y final en la letra en algún lado? ¿Qué les parece? ¿Está en la letra la posición inicial y la final? ¿No? No. Esta fórmula marchó, no sirve. ¿Tá? Luego teníamos otra fórmula donde aparecía desplazamiento, que era en la de velocidad media, que decía que la velocidad media era desplazamiento, delta X, sobre delta T. La usábamos en movimiento rectilíneo uniforme. Pero fíjense que la velocidad media tampoco la tenemos como dato. Así que tampoco me sirve esta fórmula. Así que también marchamos. Pero acá tenemos una gráfica que nosotros ya la usamos, la gráfica de velocidad en función del tiempo. ¿Qué hacíamos con la gráfica de velocidad en función del tiempo para hallar el desplazamiento? A ver si alguien lo tiene a mano en el cuaderno, pase hojas para atrás, o tal vez alguien lo recuerda. ¿Cómo calculamos el desplazamiento con la gráfica de velocidad en función del tiempo? En el último escrito lo hicimos, ¿eh? En el último escrito fue segunda ley de Newton, en el anterior. ¿No era haciendo tipo el área de la forma que te daba? Exactamente. O sea, no sé si entendí. Exactamente eso. Sí, sí, está muy bien. Está muy bien. Si nos fijamos el área que nos queda bajo la resultante aquí, ¿sí? Siempre que tenemos la gráfica de velocidad en función de tiempo, podemos hallar el desplazamiento calculando el área bajo la resultante. La resultante nuestra nos dio inclinada porque la velocidad cambia, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, si me pongo a fijar en el área que me quedó, o la figura que me queda dibujada ahí, sería algo así, es como un trapecio, ¿no? No sé si se dan cuenta. ¿Lo ven? Sí. Bien. En realidad, esta línea que me quedó acá en rosadito, se supone que quedaría bien vertical si yo hubiese marcado bien la cruz. La cruz se supone, esta cruz que marqué acá, se supone que tendría que haber quedado más por ahí, bien arriba de donde está el tiempo 5. ¿Tá? Quedaría por ahí. Por lo tanto, la figura que me queda descrita ahí sería esta. ¿Tá? Que claramente es un trapecio. Pero además podríamos hacer un poquito de trampa. La trampa en realidad no es trampa en sí, en realidad es simplificar. Yo ese trapecio lo puedo dividir en estas dos figuras. ¿Qué figuras quedaron ahí? Un rectángulo y un triángulo. Bueno, y si yo calculo el área de uno y del otro por separado y la sumo, ¿no sería el área total?
Sí. Exactamente. Entonces, lo que puedo hacer para calcular el desplazamiento es el área total bajo la resultante. Parte C del ejercicio, ¿sí? Voy a poner el desplazamiento. Esto ya lo hemos hecho. Siempre es igual al área bajo la resultante. ¿De qué gráfica? Solo de esta gráfica. De la gráfica de velocidad en función del tiempo. ¿Tá? Acuérdense, solo en esta gráfica el área me da mejor dicho, el desplazamiento. Bueno, entonces vamos a hacer. ¿Cómo es el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Bien, área del triángulo. Pongo así. Voy a ponerlo entre paréntesis. Esto no es un delta, estoy simbolizando un triángulo, ¿sí? Área de triángulo es base por altura dividido 2. ¿Cuánto mide la base de ese triángulo? 5. Bien, mide 5 y le tengo que poner la unidad. ¿Ah? Así que sería 5 segundos. Vamos a plantearlo. Sería 5,0 segundos. ¿Y la altura cuánto es? 16. ¿Están todos de acuerdo que es 16? Sí. Sí. Fíjense bien, chiquilines. El triángulo empieza en 10. Así que no puede ser 16. Va de 10 hasta 16. Ah, 6. 6. ¿Se dan cuenta? Para los que no, Sí. por las dudas, ¿no? Pero lo muestro. El triángulo empieza aquí y termina aquí. O sea que esta es la altura. ¿Sí? Va de 10 a 16. Son 6. Bueno, pongo 6. ¿Sí? ¿Y qué unidad le pongo? En ese eje, en el de la altura. ¿Qué unidad está? Metros por segundo. Metros por segundo. Ahí está. Bien. Y a todo eso tenemos que dividirlo entre 2. ¿Cuánto es 5 por 6 o 6 por 5? 30. 30. Y a 30 lo divido entre 2. 15. Da 15. Este primer resultado da 15. Y si se fijan, tengo metros por segundo en el 6 y tengo segundo multiplicando en el 5. Segundo dividido segundo se van y el resultado me da en metros porque es un desplazamiento lo que estoy calculando. Y ahora para terminar me quedaría calcular el área del rectángulo que está debajo. Área del rectángulo. No sé cómo dibujar un cuadradito. Ah, sí. Vamos a hacer así. Apareció Rodrigo Unzuga, medio tardecita. ¿Cómo es el área del rectángulo? Largo por ancho. Bien. Largo por ancho. Algunos dicen base por altura también, sin dividir entre 2. Pero cualquiera de las dos maneras es exactamente lo mismo. ¿Cuánto es el largo de ese rectángulo? 5 segundos. Bien. 5,0 segundos. ¿Y cuánto es el ancho? 10 metros sobre segundos. Bien, porque termina donde empieza el triángulo, ¿no? Sí. Bien. Cuenta bien fácil. 5 por 10. ¿Cuánto da? 50. 50 y da también metros igual que el de arriba. Por lo tanto, en definitiva, lo que voy a decir ahora es que el delta X, que era lo que me pedía esa parte, va a ser simplemente la suma de 15 metros más 50 metros y eso me da el resultado del desplazamiento, que entonces será ¿cuánto? Chiquilines, ¿cuánto da la suma?
65. 65. 65 metros. Y terminamos la parte C. ¿Se entendió cómo era, chiquilines? Sí. No es difícil, es recordar que ya lo hacíamos de antes, ¿no? Sí. Bien, o sea que estamos viendo que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado funcionan las mismas cosas que aprendimos con las gráficas en el MRU, también funcionan aquí. ¿Tá? Bueno. ¿Consultas hasta acá, hasta la parte C? No, ninguna. Bueno, voy a la parte F, perdón, a la parte D, que sería la más fácil de todas, me parece. Ustedes me dirán si no les parece fácil, pero a mí me parece que es tan fácil que la voy a hacer en este rinconcito. En la parte D me piden construir la gráfica de aceleración en función de tiempo. A ver si alguien en la cabeza tiene presente cómo era esa gráfica que era tan fácil en el MRU. ¿Cómo era en el MRU la gráfica de aceleración? ¿Podés repetir que se trancó un poco? Sí, claro. Estoy preguntando a ver si alguien recuerda cómo era esta gráfica que vamos a hacer ahora en el movimiento rectilíneo uniforme. Era la más fácil de todas. No sé cómo explicar. Supongo que Quien quiera. Olivia, bueno, ¿querés vos? Porque Dale. yo no tenía yo cómo me acuerdo explicar. que sobre el eje de tiempo, a medida que iban pasando los segundos, la aceleración quedaba siempre en cero, porque al ser movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración no existía la aceleración. Perfecto. O Era sea que siempre cero. Eso mismo. teníamos tiempo en segundos en este eje. Siempre el eje horizontal lo usamos para tiempo en cinemática, que es el tema que estamos trabajando. ¿Sí? La aceleración en el eje Y, o en el eje de ordenadas, en matemática le dirían también, en metros sobre segundos al cuadrado. Y en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, como era un caso donde el movimiento no tiene aceleración, resulta que era re fácil de hacer la gráfica porque al no haber aceleración, la resultante nos quedaba sobre el mismo eje del tiempo, como dijo la compañera recién. ¿Ah? O sea que era muy fácil de hacer. A nosotros cuando hacíamos esa gráfica nos quedaba la resultante aquí, en este lugar. Pero en este ejercicio estamos ante un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por lo tanto, ¿será correcto que la aceleración quede en el eje del tiempo? No, porque varía. ¿La aceleración varía en el movimiento rectilíneo uniformemente variado? No, varía otra cosa. ¿Qué es lo que varía en este movimiento? La velocidad. Bien, varía la velocidad. ¿Y cómo es la aceleración en el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Es constante. Constante. Les recuerdo la definición de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es un movimiento que tiene trayectoria rectilínea y que su velocidad varía uniformemente. Si varía uniformemente, quiere decir que en cada segundo cambian el mismo valor. Por lo tanto, la aceleración en este movimiento nunca cambia, vale siempre lo mismo. ¿Y cuánto vale en este ejercicio la aceleración? 1,2 metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces lo único que tenemos que hacer para hacer esta gráfica es ubicar en el eje de la aceleración ese valor, 1,2, en donde quieran ustedes, porque como dije recién que no varía, ese valor va a ser el único valor de aceleración que vamos a tener. Y en ese lugar vamos a trazar la resultante. ¿La resultante qué aspecto va a tener? ¿Va a ser así? ¿Va a ser así? ¿Va a ser horizontal? ¿Va a ser bien empinada hacia arriba? ¿Bien empinada hacia abajo? ¿Qué les parece? Si dijimos que es constante la aceleración, ¿cómo va a quedar? Horizontal. Perfecto, queda horizontal. Para que vean, de vuelta la gráfica de aceleración es la más fácil. Si bien ahora no es en el eje del tiempo, no queda en cero, va a quedar en una posición única según el valor de aceleración que me diga la letra o que haya calculado yo en la cuenta. ¿Se entendió?
Sí. Sí. Bueno, y quedó pronto el ejercicio 5. Nos estamos metiendo en ejercicios que son un poquito más complicados, pero si se van fijando y si vamos haciendo un poquito de memoria, hay cantidad de cosas que hacemos que ya las habíamos aprendido en el movimiento rectilíneo uniforme, o sea que no tienen o no deberían tener tanto misterio si habían entendido bien el tema anterior, ¿no? Bueno, no estoy seguro si todos se anotaron, los que llegaron tarde sobre todo, los que entraron recién, en la asistencia. Me parece que falta gente, ¿no? En el chat. Anótense. Anótense, chicos. Todos los que entraron recién, o hace muy poquito, estoy seguro que no se anotaron. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hablar del ejercicio 6. Estos ejercicios que voy a hablar ahora, no necesito que me los envíen como tarea, ¿sí? Pero sí son para que los pongan en práctica. ¿Tá? O sea, quien quiera los va a practicar. Los van a precisar para cuando hagamos escrito o la prueba. ¿Tá? Así que les recomiendo que los traten de hacer. Voy a leer este ejercicio, vamos a anotar los datos y cualquier consulta me la hacen ahora porque después no vamos a hacer la corrección de las tareas, salvo que alguien me quiera hacer alguna pregunta en particular en alguna próxima clase. Un cuerpo se mueve sobre una recta, o sea que se mueve en línea recta, con una velocidad de 20 metros por segundo. En determinado instante comienza a frenar con una aceleración que es negativa de 3,0 metros sobre segundos al cuadrado. En la parte A nos piden determinar la velocidad 5,0 segundos después de comenzar a frenar. En la parte A nos están pidiendo algo que hace rato venimos haciendo y que en realidad lo tendríamos que hacer casi que de memoria ya. Nos están pidiendo cuánto vale la velocidad final. Eso es lo que me están pidiendo en la parte A. En la parte B me piden algo un poco diferente. Me preguntan en qué instante se va a detener. O sea que me están preguntando cuánto vale delta T. Nosotros ya vimos en el ejercicio, creo que en el 4, vimos cómo se calcula el delta T. Nos preguntan cuánto va a valer el delta T cuando la velocidad final sea cuánto. Si dice que se va a detener. ¿Cuánto va a valer la velocidad final? 0 metros por segundo. Perfecto. Dale, estoy anotando datos que no están anotados ahí, pero que en realidad los está dando por supuestos. Parte C, realiza la gráfica de velocidad en función del tiempo. Ya hicimos una recién, así que en realidad, basándose en los datos que tengan, velocidad inicial, velocidad final y tiempo, ustedes pueden hacerse esa gráfica y no tendría que haber ningún misterio. Si alguien la trata de hacer y no la entiende, me puede consultar. En la parte D me pide la distancia recorrida hasta que se detiene. Y acá vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Después que tenemos la gráfica de velocidad en función del tiempo, ¿qué hacemos con esa gráfica para calcular la distancia recorrida? ¿Puedo repetir, perdón? ¿Qué hacemos en la parte D que nos pide calcular la distancia recorrida? ¿Cómo hacemos para calcularla si recordamos lo que hicimos recién? ¿Cómo calculamos la distancia recién? Con las áreas. Con las áreas de la gráfica de velocidad en función del tiempo. Perfecto. Exacto. Bien. Eso es lo que van a tener que hacer en la parte D. O sea que este ejercicio, el 6, se parece bastante al anterior. Y el E se parece más todavía porque nos pide hacer la gráfica de aceleración en función del tiempo para el movimiento de este cuerpo que está aquí. Y se parece bastante a lo que pasó en el anterior, porque como acá también hay un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya sabemos que la resultante cómo va a quedar. De esta gráfica de la de aceleración. ¿No nos va a quedar una pendiente? Si la aceleración es constante siempre en este movimiento, cosa que Para dije leer el eje recién. de No tiempo. tendría gráficas, va a ser una línea recta. ¿Recta en subida, en bajada u horizontal? Paralela al eje horizontal. Bien. O sea, horizontal. Perfecto. ¿Tá?
Recuerden siempre, en todos los movimientos que trabajamos nosotros en tercero, las resultantes de la gráfica de aceleración siempre es horizontal. Si es MRU, que fue el movimiento que trabajamos hace un tiempito, es horizontal, pero además queda en el mismo eje del tiempo. Si es MRUV, que es lo que estamos trabajando ahora, también va a ser horizontal, pero va a quedar o por arriba del eje del tiempo o por debajo. Fíjense que ahora esta aceleración es negativa, así que van a tener que fijarse en qué lugar ubicarla. Me parece que va a quedar en otro lugar un poco diferente a la del ejercicio anterior. ¿Tá? Este ejercicio es para que lo piensen. Cualquier consulta que tengan, puede haber algo así en el escrito o en la prueba, así que estaría bueno que le metan mano, ¿no? Cualquier duda que tengan, me la consultan. Y por último, en la clase de hoy, les hablo del último ejercicio del repartido que tienen hasta el día de hoy. Mañana vamos a empezar a trabajar la última parte de movimiento rectilíneo uniforme. Nos vamos a meter un poquito más profundamente en las gráficas que estábamos empezando a estudiar hoy. Dice así el ejercicio 7, que es el final del repartido. La tabla de la figura 31, que es la que está aquí al lado, corresponde a valores de velocidad y de tiempo de un cuerpo que tiene movimiento rectilíneo uniformemente variado. La parte A nos pide hacer algo que creo que va a ser bastante fácil, que es completar la tabla. Recordando que el movimiento es rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Nosotros sabemos que a iguales intervalos de tiempo hay iguales variaciones de velocidad. Eso es algo que tenemos que recordar. Si nos fijamos en la tabla, tenemos que el primer tiempo medido fueron 0 segundos y la velocidad eran 2,0 metros por segundo. Sin embargo, 0,20 segundos después la velocidad es más grande, o sea que está aumentando la velocidad. ¿Cuánto aumentó la velocidad en esos 0,20 segundos? 1,8. Bien, aumentó 1,8. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo lo hizo? 0,20 segundos. Bien, o sea que tenemos que la variación de velocidad cada 0,20 segundos, ¿sí? O sea, delta B, es como dijo exactamente la compañera, 1,8. 1,8 metros por segundo. Eso se va a ir incrementando cada vez que pasen esa cantidad de tiempo. ¿Se entiende? Sí. Bien, Sí. por lo tanto, fíjense que tiene alguna trampita, porque en realidad 0,20 segundos de vuelta recién hay aquí. De 0,20 a 0,40 y 0,20. De 0,40 a 0,60 de vuelta y 0,20. Y de 0,60 a 0,80 de vuelta y 0,20. Tomando eso en cuenta, si va aumentando de a 1,8, ¿cuánto va a valer acá en 0,40? Si valía 3,8 en 0,20. No va a valer 5,6, me parece. A ver, ¿qué les parece a los demás? El compañero dice que da 5,6. Sí, a mí me dio lo mismo. Bien. Ahora, ¿cuánto aumentará? Si aumenta 1,8 cada 0,20, ¿cuánto aumentará desde 0,20 a 0,30, que en realidad pasaron 0,10? En vez de 1,8, ¿cuánto va a aumentar? 0,9. O sea, la mitad, ¿no? Porque es la mitad de tiempo. O sea que aquí le voy a tener que sumar 0,9 al 3,8. ¿Cuánto me da? 3,8 más 0,9. Da 4, 4,7. 4,7. ¿Se entiende cómo se llena la tabla? Sí. Bueno, en la parte A les pide que la completen y en la parte B les piden que la armen la gráfica. Ya tienen todos los datos completos y les pide que hagan la gráfica, o sea que no es difícil de hacer. Van a tener armada una gráfica de velocidad en función del tiempo. En la parte C les pide calcular cuánto se desplazó entre los 0 segundos entre los 0 segundos y los 0,80 segundos. Acá vamos a tener que volver a usar la gráfica
para calcular desplazamiento. ¿Qué dijimos que teníamos que hacer para calcular el desplazamiento? Vamos, chiquilines. Utilizar el método de las gráficas, el Exacto. de calcular las áreas. Exactamente. Exactamente. Bueno, espero que no solo sean 2 o 3 que son los que hablaron los que entendieron, ¿no? Porque si no, el escrito que viene y el parcial va a ser desastroso. Bien. Bueno, Bueno, ¿Cuándo es el escrito? no, yo no fijé ninguna fecha de nada todavía, chiquilina, así que eso lo hablaremos en el debido momento. Y en la parte D dice, si en el tiempo 0,0 segundos el cuerpo se encuentra en la posición 0,50 metros, ¿dónde estará cuando el tiempo sea 0,80 segundos? Y esto va a ser bien fácil de hacer, porque fíjense, ustedes en la parte C van a calcular el desplazamiento, se los pide. ¿Ah? Eso es lo que les pide en la parte C. Ustedes una vez que tengan el desplazamiento, en la parte D les dice esto. Dice que la posición inicial que tenía el cuerpo cuando el tiempo era 0 era 0,50 metros. ¿Ah? Esa era la posición inicial que tenían. ¿En dónde va a estar ahora si yo, por ejemplo, le dijera que el desplazamiento en la parte C, no sé cuánto da, pero me hubiese dado 500 metros? Si inicialmente estaba en 0,50 y avanzó 500 metros más, ¿cuál va a ser su posición final? ¿500 metros? Avanzó 500 metros, pero inicialmente no estaba en 0. Dice que estaba en 0,50. 550. Exactamente. 500,50, ¿eh? Porque es 0,50, ¿eh? Ah, ok. ¿Sí? ¿Está? Ojo, el delta X lo acabo de inventar, no da 500, ¿no? Fue un invento mío. No me vayan a poner ese resultado, si lo están pensando, es un invento que es una suposición que hice yo nada más, ¿no? ¿Se entendió? sí, Bien. Este ejercicio, la explicación está grabada, está todo grabado. Quien practique esto, les conviene practicarlo porque se vienen ejercicios de gráfica y si no entienden esto les va a costar entenderlos de gráfica. Está el video de grabación con la explicación acá y además me